Un cordial saludo, jóvenes. En esta ocasión, continuando la unidad desarrollada, vamos a ver la fuerza de rozamiento y su influencia en el deslizamiento. Primero vamos a ver qué es la fricción. La fricción es la fuerza que surge entre dos cuerpos cuando uno trata de moverse con respecto a otro. Esta fuerza es contraria al movimiento o posible movimiento. También vamos a ver cuántas clases de rozamiento por deslizamiento existen. Y existen dos tipos de rozamiento por deslizamiento, que son el estático y el cinético. Cuando hablamos de la fuerza de rozamiento estático, decimos que aparecen entre dos superficies en contacto y en reposo una respecto de la otra. Y cuando hablamos de fuerza de rozamiento cinético, decimos que es la que aparece cuando una de las superficies en contacto y de roce se une una sobre la otra. Otra cosa que vamos a ver antes de desarrollar los ejercicios de fuerza de rozamiento son las fórmulas que ya hemos venido conociendo desde la estática y la dinámica. ¿Cuáles son estas fórmulas? Sumatoria de fuerzas es igual a 0, sumatoria de fuerzas horizontales es igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Fuerza de acción es igual a la fuerza de la reacción, pero con signo cambiado. Masa de fuerza sobre aceleración. Sumatoria de fuerzas es igual a sumatoria de masa por aceleración. Eso quiere decir que la fuerza menos la fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración, o sumatoria de masa por aceleración. Y fuerza de rozamiento es igual a coeficiente de rozamiento por normal. También no hay que olvidar que el peso es igual a masa por gravedad y que la normal generalmente es igual al peso, porque la normal es una fuerza que ejerce o que se ejerce sobre un cuerpo perpendicular al plano horizontal. ¿Cuáles son los elementos de esta fórmula? La sumatoria, el símbolo, m que es masa, f que es fuerza, aceleración, fuerza de rozamiento. Hay que considerar dos cuestiones muy importantes aquí. La primera, que muchas veces vamos a hablar o vamos a utilizar los principios de la estática cuando hablemos del rozamiento por deslizamiento. ¿Por qué? Porque cuando no consideramos la aceleración en un ejercicio determinado, asumimos que están en estado de reposo, pero que van a empezar a moverse o que tienen la intención de moverse, es decir, una fuerza de rozamiento estático cambiando a un rozamiento cinético. Por ese motivo, en muchos de los casos no se aplica o no se considera la aceleración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un rozamiento estático que tiene la posibilidad de cambiar al movimiento o al cinético. Es la normal y ese símbolo como una U estirada es el coeficiente de rozamiento. Vamos ahora a resolver el ejercicio. El hacer número 1 dice el coeficiente estático entre un bloque de 50 kilogramos y una superficie horizontal es de 0,2. ¿Qué fuerza de rozamiento estático se puede aplicar al bloque antes de que empiece a moverse? Como ustedes pueden ver o pueden leer, estamos tomando en cuenta que el rozamiento debe ser estático. Es decir, que fuerza de rozamiento se va a aplicar o tiene ese contacto entre esos dos cuerpos que pueden prohibir o bloquear el movimiento con una fuerza posible. ¿Cuáles son mis datos? La fuerza de rozamiento, que es lo que estamos buscando, la masa del bloque, que es 50 kilogramos, el coeficiente de rozamiento, que es 0,2, y la normal, que no conocemos. También consideremos la gravedad, cuyo valor es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son mis fórmulas? Primero, peso en cualquier cuerpo es masa por gravedad. Segundo, el peso en un plano horizontal, porque dice superficie horizontal, es igual a la normal, de donde normal va a ser igual a masa por gravedad, porque normal es igual al peso y el peso es masa por gravedad. Luego, fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por normal, de donde la fuerza de rozamiento va a ser coeficiente de rozamiento por masa por gravedad, reemplazando normal por su equivalente. Una vez llegamos a esto, reemplazamos y decimos fuerza de rozamiento es 0,2 por 50 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando la multiplicación, decimos que la fuerza de rozamiento es 89 newton. Porque kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es equivalente a un newton.
El hacer número 2 dice, sobre un plano horizontal de latón se tiene un bloque de acero que pesa 105 newton. ¿Qué fuerza es necesaria aplicar para que se mueva? Pregunta. En este caso estamos no considerando la fuerza de rozamiento, pero sí la fuerza equivalente a la fuerza de rozamiento. ¿Cuáles son mis datos? Coeficiente de rozamiento que es 0,5. Esto lo deduzco porque en nuestro material de apoyo hay una tabla de coeficientes de rozamiento donde me dice que el coeficiente de rozamiento entre el latón y el acero es de 0,5. Luego, la fuerza, que en este caso no conocemos y que vamos a intentar buscar, el peso, que es 105 newton, y la normal, que tampoco conocemos, pero al ser un plano horizontal, la normal es igual al peso según las fórmulas, ¿no? Normal es igual al peso, como les decía hace un momento. Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal. Y la fuerza que vamos a aplicar para que se empiece a mover tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un plano estático que quiere pasar al cinético. Y como la fuerza es igual a la fuerza de rozamiento, entonces la fuerza va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la normal. Entonces, como la normal tiene el mismo valor que el peso, entonces la fuerza va a ser coeficiente de rozamiento por peso. Reemplazamos los valores que tenemos, de donde decimos fuerza es igual a 0,5 por 105 newton. Y el valor de la fuerza va a ser 52,5 newton también. En el hacer número 3 dice, un obrero sujeta un ladrillo para que no caiga, apretándolo horizontalmente contra una pared vertical. ¿Qué fuerza deberá ejercer si el bloque pesa 30 newton y el coeficiente de rozamiento estático entre el bloque y la pared es de 0,4? ¿Cuáles son mis datos aquí? La fuerza que debe aplicar la persona para que el bloque no se caiga. Luego la fuerza de rozamiento tampoco conozco. Conozco el peso del ladrillo, que en este caso es 30 newton, el bloque de ladrillo. El coeficiente de rozamiento, que es 0,4. Y la normal, que no conozco. Ahora vamos a bosquejar un gráfico, ¿no? Tenemos una pared vertical, dice la pared, y colocamos un ladrillo acá, ¿no? Con la pared vertical. Dice que la persona está haciendo fuerza para que no se caiga, es decir, la fuerza de la persona va en ese sentido, contra la pared. Y por consiguiente, como habíamos dicho que la normal es la paralela o perpendicular al plano sobre el cual se encuentra el cuerpo, en este caso la normal va a ir en ese sentido. De aquí, estas son las fuerzas que están en el plano horizontal. En el plano vertical está hacia arriba la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento y cuyo movimiento está ejercido por el peso del ladrillo. Como ustedes pueden ver, tenemos dos fuerzas horizontales, la normal y la fuerza que vamos a aplicar para que no se mueva el ladrillo, y las verticales, que son la fuerza de rozamiento que va hacia arriba y el peso que viene hacia abajo. De aquí tengo una visión un poco más clara para poder plantear mi formulario. Digo, las fórmulas que vamos a utilizar son: normal es igual a la fuerza según lo que tengo aquí en mi plano. Fuerza de rozamiento es igual al peso según también lo que tengo en el plano. Coeficiente de rozamiento por normal es la fuerza de rozamiento y eso es igual al peso. Vuelvo a decir según lo que tenemos en el plano, ¿no? Y como la normal es igual a la fuerza, entonces yo digo coeficiente de rozamiento por fuerza es igual a peso. Este que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir, de manera que fuerza va a ser igual a peso sobre coeficiente de rozamiento. Ahora reemplazo y digo fuerza es igual a 30 newton sobre 0,4. De donde la fuerza que se debe aplicar para que ese ladrillo no caiga es de 75 newton. En el hacer número 4 dice, se jala de forma horizontal un bloque de 5 kilogramos de masa con una aceleración constante de 15 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál será la fuerza que se aplica si existe un coeficiente cinético de 0,4? En este caso estamos buscando los datos y vamos a decir que la masa es 5 kilogramos según lo que me dice el enunciado. La aceleración, en este ejemplo estamos tomando en cuenta la aceleración, es decir, estamos hablando de un rozamiento cinético.
cuyo valor es 15 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza que debemos aplicar, porque si se jala horizontalmente, cuál será la fuerza que se aplica. Y el coeficiente de rozamiento, que es 0,4. ¿Cuáles son mis fórmulas? Peso es igual a masa por gravedad, ya lo conocemos eso. De donde normal es igual al peso, si estamos hablando de un bloque o de un sistema horizontal, normal es igual al peso. Fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por normal, de donde fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Luego, la otra fórmula que tenemos que considerar en este caso, porque nos da la aceleración, es sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración. De donde la sumatoria de fuerza tenemos la fuerza que vamos a aplicar para que se mueva el cuerpo menos la fuerza de rozamiento. Esta fuerza de rozamiento que está restando pasa al otro lado a sumar, de manera que fuerza va a ser igual a masa por aceleración más fuerza de rozamiento. Y como la fuerza de rozamiento era coeficiente de rozamiento por masa por gravedad, yo voy a decir fuerza es igual a masa por aceleración más coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Ahora yo procedo a reemplazar y digo fuerza es igual a 5 kilogramos por 15 metros sobre segundo al cuadrado más 0,4 por 5 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Desarrollando las multiplicaciones, digo fuerza es igual a 75 newton más 19,6 newton. Realizando la suma, yo digo que la fuerza que debemos aplicar para que se mueva el cuerpo es de 94,6 newton. Vamos a hacer número 5 y este dice encuentre el valor de la masa del bloque A para que el movimiento del bloque B sea inminente, sabiendo que el bloque B tiene 48 kilogramos y un coeficiente de rozamiento es de 0,8. Ese es el valor del coeficiente de rozamiento. La gráfica que tenemos es la siguiente. Bueno, los datos primero, ¿no? ¿Cuáles son los datos? Masa del bloque A no conocemos y es lo que me pide de entrada. Masa del bloque B 48 kilogramos. Coeficiente de rozamiento es 0,8. Creo que no me da otro dato más. Ese es el gráfico que, como ustedes pueden ver, tenemos dos bloques, el bloque A unido al bloque B por dos poleas, una horizontal abajo y una arriba. Y como ustedes pueden ver, están unidos también por una cuerda que está tensada, ¿no? Según la gráfica yo digo, mi fórmula, peso es masa por gravedad, que ya conocemos. Peso del bloque A es igual a la tensión, porque uno va hacia abajo y la tensión va hacia arriba. Luego, normal es igual al peso en el bloque B, en especial porque el bloque B está sobre el plano horizontal. La fuerza de rozamiento, que es la que se origina en el bloque B, que es el que está sobre el plano horizontal, es igual a coeficiente de rozamiento por normal, de donde la fuerza de rozamiento va a ser igual a coeficiente de rozamiento por masa del bloque B por gravedad. Luego, decimos tensión, que es la que jala al bloque B, es igual a la fuerza de rozamiento, que es la que se opone al movimiento. Y vamos a decir tensión, que era masa por gravedad, es igual a coeficiente de rozamiento por masa del bloque B por gravedad. ¿No? Estamos reemplazando los datos que yo tenía o que conocemos, ¿no? Ahora, gravedad y gravedad se elimina, de manera que masa del bloque A es igual a coeficiente de rozamiento por masa del bloque B. De donde, si yo quiero conocer el valor del bloque A, voy a reemplazar estos dos valores, ¿no? Digo, masa de A es 0,8 por 48 kilogramos, de donde masa del bloque A es 38,4 kilogramos. El siguiente ejemplo, el hacer número 6, dice, un hombre de 75 newton de peso quiere escalar la cuerda de la figura. ¿Cuál debe ser el peso mínimo de A? Si su coeficiente de rozamiento estático con el plano inclinado es 0,3 y el plano hace un ángulo de 65 grados con la horizontal, para que logre sostener al hombre que sube. ¿Cuáles son mis datos? El bloque A, peso, no conocemos. El peso del hombre es 75 newton. Coeficiente de rozamiento es 0,3. Ángulo es 65 grados. Y ese es mi gráfico. Como ustedes pueden ver,
el plano que está sobre el bloque que está sobre el plano inclinado tiene un peso, ¿no? El peso va hacia abajo, horizontalmente hablando, pero el bloque está sobre el plano inclinado. Este ángulo de 65 grados se repite en este segmento de acá, de manera que puedo encontrar los componentes de este peso por los componentes vectoriales, su componente vertical y su componente horizontal, que en este caso están un poco al revés, pero vamos a encontrarlos, ¿no? Los componentes del bloque A o del peso de A es igual a componente horizontal, es el peso de A por seno de alfa, porque este es el componente horizontal, está acá, y el seno del ángulo que se forma aquí, ¿no? Por trigonometría. Y componente vertical es igual al componente al peso de A por coseno del ángulo alfa. Luego, ¿cuáles son las fórmulas que utilizamos? Peso del hombre es igual a la tensión. Como ustedes pueden ver, el hombre está subiendo y la tensión jala al hombre hacia abajo y su peso lo jala, bueno, la tensión jala al hombre hacia arriba y el peso lo jala hacia abajo. Pero la tensión está unida al bloque A, de peso A. La normal es el componente vertical de A, como ustedes pueden ver. El componente vertical de A es el que jala perpendicularmente hacia abajo al cuerpo. Y la normal jala perpendicularmente hacia arriba a dicho cuerpo. Y tienen el mismo valor. Luego, fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal, algo que ustedes ya conocen. De manera que fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por componente vertical de A. Tensión, según esta gráfica de aquí, es igual a fuerza horizontal de A más el rozamiento, que es el que se opone al movimiento hacia arriba. Y si yo reemplazo los datos que tengo, digo tensión es componente o el peso de A por seno de alfa, que son las componentes horizontales según lo que ya hemos encontrado, más coeficiente de rozamiento por peso de A por coseno de alfa, según lo que ya hemos encontrado y hemos deducido, ¿no? De aquí despejamos el peso A, factorizamos en una primera instancia, digo tensión es peso de A por seno de alfa más coeficiente de rozamiento por coseno de alfa, de manera que peso de A es igual a tensión sobre seno de alfa más coeficiente de rozamiento por coseno de alfa. Seguidamente yo reemplazo y digo peso de A es igual a 75 newton sobre seno de 65 más 0,3 por coseno de 65. Encuentro esos valores del seno y coseno de 65, de manera que peso de A es igual a 75 newton sobre 0,90 más 0,3 por 0,42. Realizo esta multiplicación y obtengo peso de A igual a 75 newton sobre 0,90 más 0,126. Realizando la suma, yo tendré que peso de A es 75 newton dividido entre 1,026, de donde el peso de A es 73,09 newton, realizando lógicamente la división. El siguiente ejercicio, el hacer número 7, dice cuál será la fuerza para mover a un hombre de 75 kilogramos que está parado sobre un piso con el cual produce un coeficiente de rozamiento de 0,4. ¿Cuáles son mis datos? La fuerza es lo que no conozco. Fuerza de rozamiento tampoco conozco. La masa de la persona, 75 kilogramos. Coeficiente de rozamiento 0,4. La normal tampoco estoy conociendo. Y la gravedad es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuáles son mis fórmulas? Fuerza es igual a la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque no se olviden que la fuerza de rozamiento se opone al movimiento de la fuerza. Por consiguiente son el mismo valor, pero de sentido contrario. Peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a la normal, porque estamos hablando de un plano horizontal. La fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por normal. Fuerza de rozamiento es coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Entonces la fuerza, si es igual a la fuerza de rozamiento, según lo que ya habíamos anotado, va a ser igual al coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Si reemplazamos, decimos, fuerza es igual a 0,4 por 75 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, de donde la fuerza, en este caso fuerza de rozamiento o fuerza que tiene el mismo valor, es 294 newton.
El hacer número 8 dice se requiere mover un bloque de masa 95 kilogramos que está sobre el piso que produce un coeficiente de rozamiento de 0,65. Si se aplica dos fuerzas con sentido contrario, la primera fuerza es de 150 Newton, calcular el valor de la segunda fuerza. ¿Cuáles son mis datos? La masa del bloque, que es 95 kilogramos, el coeficiente de rozamiento, que es 0,65, fuerza 1, que conozco su valor 150 Newton, y fuerza 2 es lo que yo tengo que encontrar. ¿Cuáles son mis fórmulas? Fuerza de rozamiento, ya lo tenemos por acá, ¿no? Es igual a coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Y fuerza 2 menos fuerza 1 decimos porque dice que van en sentido contrario. Ambas fuerzas, asumo que la fuerza 2 es positiva y la fuerza 1 es negativa. Y la fuerza de rozamiento también negativa porque se va a oponer al movimiento de la fuerza 2. Fuerza 2 menos fuerza 1 menos fuerza de rozamiento es igual a 0. De donde fuerza 2 va a ser igual a fuerza 1 más fuerza de rozamiento. Fuerza 2 en este caso va a ser fuerza 1 más coeficiente de rozamiento por masa por gravedad. Conociendo los valores, yo procedo a reemplazar y digo fuerza 2 es igual a 150 Newton más 0,65 por 95 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Realizando la multiplicación digo fuerza 2 es igual a 150 Newton más 605,15 Newton. Y para terminar realizo la suma, ¿no? Fuerza 2 va a ser igual a 755,15 Newton. Y ya está resuelto los ejercicios, jóvenes. Son 8 ejercicios que hemos planteado en esta ocasión. Tenemos que resolver y hay que verificar los trabajos asignados para poner en práctica los conocimientos adquiridos a través de este material. Hasta la próxima semana, chicos.